El deseado de todas las gentes, capítulo 19, junto al pozo de Jacob. En viaje a Galilea, Jesús pasó a través de Samaria. Ya era mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle estaba el pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó allí para descansar mientras sus discípulos iban a comprar alimento. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos y en cuanto les era posible evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir prestado algo a un samaritano ni recibir un favor, ni un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje hecho desde la mañana había sido largo y ahora los rayos del sol del mediodía golpeaban sobre él. Su sed se intensificaba por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él, porque no tenía cuerda ni cántaro y el pozo era hondo. Compartía la suerte de la humanidad y aguardaba que alguien viniese para sacar el agua. Entonces se acercó una mujer de Samaria, y sin prestar atención a él ni a su presencia, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. En Oriente, el agua se la llama el don de Dios. El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban molestias especiales para cumplirlo. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave a su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. El Rey del Cielo se presentó a esta paria de la sociedad pidiendo un servicio de sus manos. El que había hecho el océano, el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra, descansó de sus fatigas junto al pozo de Jacob y dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. La mujer se dio cuenta de que Jesús era judío. En su sorpresa se olvidó de concederle lo pedido e indagó así la razón de tal petición. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús contestó: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Te maravillas de que yo te pida un favor tan pequeño como un sorbo de agua del pozo que está a nuestros pies? Si tú me hubieses pedido a mí, te hubiera dado a beber el agua de vida eterna. La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero sintió su solemne significado. Empezó a cambiar su actitud liviana
despreocupada. Suponiendo que Jesús hablaba del pozo que estaba delante de ellos, dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella no veía delante de sí más que un sediento viajero, cansado y cubierto de polvo. Lo comparó mentalmente con el honrado patriarca Jacob. Abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún pozo podía ser igual al cavado por sus padres. Miraba hacia atrás a los padres y hacia adelante a la llegada del Mesías. Mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo estaba a su lado y ella no lo reconocía. ¿Cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva y sin embargo buscan muy lejos los manantiales de la vida? No digas esto en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de los muertos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Jesús no contestó inmediatamente la pregunta respecto de sí mismo, sino que con solemne seriedad dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Anhelan algo que supla la necesidad de su alma. Un solo ser puede satisfacer su necesidad. Lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes, es Cristo. La gracia divina, que solo Él puede impartir, es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo del agua de vida bastaba para el que la recibiera. El que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores y los placeres del mundo no le atraen más. El constante clamor de su corazón es: más de ti. Y el que revela al alma su necesidad, aguarda para satisfacer su hambre y sed. Todo recurso y apoyo humano fracasará. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es un manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De ese manantial puede sacar fuerza y gracia suficientes para todas sus necesidades. Mientras Jesús hablaba del agua viva, la mujer lo miró con atención maravillada. Había suscitado su interés y despertado un deseo del don del cual hablaba. Se percató de que no se refería al agua del pozo de Jacob, porque de ésta bebía de continuo y volvía a tener sed. Dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni tenga aquí que sacarla. Entonces Jesús desvió bruscamente la conversación. Antes que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle,
debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Jesús dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Ella contestó: «No tengo marido». Esperaba así evitar toda pregunta en ese sentido, pero el Salvador continuó: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». La interlocutora tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro, cuando todo lo que ahora está oculto será revelado. En su luz, su conciencia despertó. No podía negar nada, pero trató de eludir toda mención de un tema tan ingrato. Con profunda reverencia dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta». Luego esperaba callar la convicción. Se desvió hacia puntos de controversia religiosa. Si él era profeta, seguramente podría instruirla acerca de esos asuntos que desde hacía tanto tiempo estaban en disputa. Con paciencia Jesús le permitió llevar la conversación a donde ella quería. Mientras tanto aguardaba la oportunidad de volver a hacer penetrar la verdad en su corazón. Ella dijo: «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». A la vista estaba el monte Gerizim. Su templo estaba demolido y solo quedaba el altar. El lugar del culto había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos. Algunos de los antepasados de estos últimos habían pertenecido a Israel, pero por causa de sus pecados, el Señor había permitido que fuesen vencidos por una nación idólatra. Durante muchas generaciones se habían mezclado con idólatras, cuya religión había contaminado gradualmente la suya. Es cierto que sostenían que sus ídolos tenían como único objeto hacerles acordar del Dios viviente, el gobernante del universo. No obstante, el pueblo había sido inducido a reverenciar sus imágenes esculpidas. Cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos. Ese privilegio les fue negado, y este suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Gerizim. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Pero los azotaron desastres. Su templo fue destruido con sus enemigos y parecían hallarse bajo una maldición. A pesar de todo, todavía se aferraban a sus tradiciones y a sus formas de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén como la casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya. En respuesta a lo que mencionara la mujer, Jesús dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en ese templo ni en el de Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». Jesús había demostrado que él no participaba
de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó por destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos. Al par que se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría, declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que de entre ellos aparecería el Mesías. En las Sagradas Escrituras tenían una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. Jesús se clasificó con los judíos como el pueblo al cual Dios se había dado a conocer. Él deseaba elevar los pensamientos de sus oyentes por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controversiales. Dijo él: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. Con el fin de servirle correctamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Eso purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Eso es culto verdadero. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu se formula toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa alma. Él busca tales adoradores, espera para recibirlos y hacerles sus hijos e hijas. Mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras. Nunca había oído expresar tales sentimientos a los sacerdotes de su pueblo o de los judíos. Al serle revelada su vida pasada, fue consciente de su gran carencia. Se dio cuenta de que la sed de su alma nunca podría ser satisfecha por las aguas del pozo de Sicar. Nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir así su gran necesidad. Jesús le había convencido de que leía los secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta de que era un amigo que la compadecía y la amaba. Aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado de ella, no había pronunciado acusación alguna, sino que le había hablado de su gracia, la cual podía renovar el alma. Empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó: ¿no será este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado? Entonces le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le respondió: yo soy el que habla contigo. Al oír la mujer estas palabras,
La fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro Divino. Esta mujer se hallaba en un estado mental que le permitía apreciar las cosas. Estaba dispuesta a recibir la más noble revelación porque estaba interesada en las Escrituras, y el Espíritu Santo había estado preparando su mente para recibir más luz. Había estudiado las promesas del Antiguo Testamento. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ella anhelaba comprender esta profecía. La luz ya estaba penetrando en su mente. El agua de vida, la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor estaba obrando en ella. El claro acerto hecho por Cristo a esta mujer no podría haberse dirigido a los judíos que se consideraban justos. Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos. A ella se le reveló aquello que le fue negado a los judíos y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su conocimiento para conducir a otros a compartir su gracia. Cuando los discípulos volvieron de su diligencia, se sorprendieron al encontrar a su maestro hablando con la mujer. No había bebido el agua refrigerante que deseaba, ni se detuvo a comer el alimento que los discípulos habían traído. Cuando la veían callada, cuando la mujer se hubo ido, los discípulos le rogaron que comiera. Lo veían callado, absorto, como en arrobada meditación. Su rostro resplandecía y temían interrumpir su comunión con el cielo, pero sabían que se hallaba débil, cansado, y pensaban que era deber suyo recordarle sus necesidades físicas. Jesús reconoció su amante interés y dijo: «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Los discípulos quisieron saber quién le habría traído comida, pero él explicó: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Jesús se regocijaba de que sus palabras hubiesen despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de vida y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Nuestro Redentor tiene sed de reconocimiento, tiene hambre de la simpatía y del amor de quienes compró con su propia sangre. Anhela, con un deseo inexpresable, que vengan a Él y tengan vida. Así como una madre espera la sonrisa de reconocimiento de su hijito, que le indica el despertar de la inteligencia, así Cristo espera la expresión del amor agradecido que demuestra que la vida espiritual se inició en el alma. La mujer se había llenado de gozo al escuchar las palabras de Cristo. La revelación admirable era casi abrumadora. Dejando su cántaro, volvió a la ciudad para llevar el mensaje a otros. Jesús sabía por qué se había ido. El haber dejado su cántaro hablaba
inequívocamente del efecto de sus palabras. Era el deseo más vehementemente de su alma por obtener el agua de vida. Se olvidó de lo que le había traído al pozo y se olvidó de la sed del Salvador, que se había propuesto aplacar. Con corazón rebosante de alegría, se apresuró a impartir a otros la preciosa luz que había recibido. Ella dijo a los hombres de la ciudad: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Sus palabras conmovieron los corazones. Había en su rostro una nueva expresión, un cambio en todo su aspecto. Se interesaron por ver a Jesús. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras Jesús todavía estaba sentado sobre el brocal del pozo, miró los campos de la mies que se extendían delante de él y cuyo suave verdor era matizado por los dorados rayos de la luz del sol. Señaló la escena a sus discípulos y la usó como símbolo. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y mientras hablaba, miraba los grupos que se acercaban al pozo. Faltaban 4 meses para la siega, pero allí había mucha mies lista para la cosecha. Dijo: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con él el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. En estas palabras, Cristo señala el servicio sagrado que deben a Dios los que reciben el Evangelio. Deben ser sus agentes vivientes. Él requiere su servicio individual. Y sea que sembremos o seguemos, estamos trabajando para Dios. Uno esparce la simiente, otro junta la mies, pero tanto el sembrador como el segador reciben galardón. Se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Jesús dijo a los discípulos: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. El Salvador estaba mirando hacia adelante, a la gran recolección del día de Pentecostés. Los discípulos no habían de considerarla como el resultado de sus propios esfuerzos. Estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos para que la sembrasen en sus corazones humanos. Y un agente invisible, un poder omnipotente, había obrado silenciosa, pero eficazmente para producir la mies. El rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de la verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de trabajar junto con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por causa del derramamiento del Espíritu Santo, en Pentecostés se iban a convertir miles en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la cosecha de su obra. En las palabras dichas a la mujer al lado del pozo, se había sembrado una buena simiente, y
y cuán pronto se había obtenido la mies. Los samaritanos vinieron y oyeron a Jesús y creyeron en él. Rodeándolo al lado del pozo, lo acosaron a preguntas y ávidamente recibieron sus explicaciones de las muchas cosas que antes les habían sido oscuras. Mientras escuchaban, su perplejidad empezó a disiparse. Eran como gente que, hallándose en grandes tinieblas, siguen un repentino rayo de luz hasta encontrar el día. Pero no estaban satisfechos con esta corta conferencia. Ansiaban oír más, y que sus amigos también oyesen a este maravilloso maestro. Lo invitaron a su ciudad y le rogaron que se quedase con ellos. Permaneció, pues, 2 días en Samaria, y muchos más creyeron en él. Los fariseos despreciaban la sencillez de Jesús. Rechazaban sus milagros y pedían una señal de que él era el Hijo de Dios. Pero los samaritanos no pidieron señal, y Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera del que consistió en revelar los secretos de su vida a la mujer junto al pozo. Sin embargo, muchos no lo recibieron. En su nuevo gozo decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos creían que el Mesías habría de venir como redentor no solo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob se había declarado que todas las gentes se congregarían alrededor de él, y por medio de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En esos pasajes basaba su fe en el Mesías, la gente de Samaria. Que los judíos hubiesen interpretado erróneamente a los profetas ulteriores, atribuyendo al primer advenimiento la gloria de la segunda venida de Cristo, había inducido a los samaritanos a descartar todos los escritos sagrados, excepto los que habían sido dados a través de Moisés. Pero como el Salvador desechaba esas falsas interpretaciones, muchos aceptaron las profecías ulteriores y las palabras de Cristo mismo acerca del reino de Dios. Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre judíos y gentiles y a predicar la salvación al mundo. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y así anulaba las costumbres farisaicas de su nación. Frente a sus prejuicios, aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía en sus mesas, participaba de los alimentos preparados y servidos por sus manos, enseñaba en sus calles y lo trataba con la mayor bondad y cortesía. En el templo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. Sobre esta muralla había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie, sino a los judíos, se le permitía pasar ese límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el originador del templo y su ceremonial, atraía a los gentiles así, por medio del vínculo de la simpatía humana,
mientras su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. La estadía de Jesús en Samaria estuvo destinada a ser una bendición para sus discípulos, que todavía estaban bajo la influencia del fanatismo judío. Sentían que la lealtad a su propia nación requería de ellos que albergasen enemistad hacia los samaritanos. Se admiraron de la conducta de Jesús. No podían negarse a seguir su ejemplo, y durante los 2 días que pasaron en Samaria, la fidelidad a él dominó sus prejuicios, pero en su corazón no se conformaban. Tardaron mucho en aprender que su desprecio y odio debían ser reemplazados por piedad y simpatía. Pero después de la ascensión del Señor, recordaron sus lecciones con un nuevo significado. Después del derramamiento del Espíritu Santo, recordaron la mirada del Salvador, sus palabras, el respeto y la ternura de su conducta hacia esos extraños despreciados. Cuando Pedro fue a predicar en Samaria, manifestó el mismo espíritu en su obra. Cuando Juan fue llamado a Éfeso y Esmirna, recordó el incidente de Siquén y se llenó de gratitud hacia el divino Maestro, quien, previendo las dificultades que deberían arrostrar, los había ayudado por su propio ejemplo. El Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias, pero el amor de Él por los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecadora que sea, Jesús dice: si me pidieras, yo te daría el agua de vida. No debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla solo a unos pocos elegidos que suponemos nos honrarán aceptándola. El mensaje ha de proclamarse a todos. Doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad. Cristo está listo para instruirlos. Él les revela al Padre y la adoración que es aceptable para Él que lee el corazón. Para los tales no usa parábolas. A ellos, como a la mujer samaritana, al lado del pozo dice: yo soy el que habla contigo. Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio había producido poco fruto. Había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aún los que profesaban ser sus discípulos no habían percibido su carácter divino. Se sentía débil y cansado. Sin embargo, no descuidó la oportunidad de hablar a una mujer sola, aunque era una extraña, una enemiga de Israel y viviendo en pecado flagrante. El Salvador no aguardaba que se reuniesen congregaciones. Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor de él, pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia las palabras de Dios, presentadas por el Maestro enviado del cielo. El que trabaja para Cristo no debe sentir que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a un gran auditorio.
Quizás haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcante será su influencia? Parecía un asunto sin importancia, aún para los discípulos, que el Salvador dedicase su tiempo a una mujer de Samaria, pero él razonó con ella con más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos de la tierra. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas brotan para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de vida. El deseado de todas las gentes, capítulo 19, junto al pozo de Jacob. En viaje a Galilea, Jesús pasó a través de Samaria. Ya era mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle estaba el pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó allí para descansar mientras sus discípulos iban a comprar alimento. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos y en cuanto les era posible evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir prestado algo a un samaritano ni recibir un favor, ni un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente